Siguiente, por favor. Ya. La evaluación motora neurológica constituye una herramienta fundamental dentro de la exploración clínica, ya que va a permitir valorar la integridad y el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico a través del movimiento. Mediante este examen se van a analizar aspectos como fuerza, tono muscular, la coordinación, la postura y los reflejos, con el fin de identificar posibles alteraciones que puedan estar asociadas a enfermedades neurológicas o lesiones específicas. Su importancia va a radicar en que no solo ayuda al diagnóstico, sino que también va a orientar el pronóstico y el plan terapéutico de cada paciente. Por ello, debemos de comprender cómo se realiza esta evaluación, qué parámetros se van a valorar y cómo vamos a interpretar los hallazgos que se va a hallar. Esencialmente para todo profesional de la salud. Siguiente, por favor. Ya. En el examen de motilidad se tiene que comprender una exploración del trofismo, el tono muscular y la motilidad activa, voluntaria e involuntaria. Ahora vamos a empezar con el trofismo muscular. Este va a evaluar el estado de nutrición y desarrollo del músculo, en donde se tiene que indicar el volumen, la vitalidad y la resistencia. Primero vamos a hablar de la hipotrofia, que esta es la disminución del tamaño de las fibras musculares, lo que va a resultar en la pérdida de la masa y la fuerza muscular. Para determinar este estado del músculo se debe de hacer una evaluación por una inspección de las masas musculares, en donde se tiene que describir tanto la forma, el relieve, la distribución y los signos que van a estar asociados. También tenemos que medir el diámetro y se tiene que comparar entre ambos miembros de una manera objetiva, y si queremos que sea de una manera subjetiva es más palpar el músculo. Ahora, esto puede ser consecuencia de lesiones primitivas como en el caso bueno, de la fibra muscular. Pueden ser tanto hereditarias o congénitas como en el caso de las miopatías, o adquiridas como en el caso de la desnutrición. O también puede ser en enfermedades inflamatorias como la poliomielitis y la dermatomiositis, o afectaciones a los nervios periféricos como en las neuropatías. O también si afecta a la médula espinal como en la poliomielitis, entre otras. Ahora, vamos a hablar de las diferentes clasificaciones que va a tener la hipotrofia. Primero vamos a tener las de origen neurogénico. Estas van a ser producidas por lesiones que van a tener hacia la segunda motoneurona de la vía piramidal. Estas suelen ser asimétricas y van a ser de predominio distal, en donde vamos a tener una reducción de la fuerza, además también de hipotonía o atonía, también hiporreflexia o reflexia, y una ausencia de alteraciones sensitivas y presencia de fasciculaciones. Las fasciculaciones, que es lo que se observa en la imagen, son contracciones involuntarias de fascículos aislados y visibles como movimientos vermiculares de la masa muscular. Esto se suele observar en patologías de la motoneurona periférica o en condiciones normales. Luego vamos a tener lesiones o amiotrofias producidas por lesiones de nervios periféricos que van a guardar una distribución topográfica acorde al nervio afectado. En estas también se les puede llamar mixtas en el caso de que haya una alteración sensitiva. Luego vamos a tener a otras que van a ser de origen de patologías musculares o también denominadas como atrofias miogénicas. Estas, a diferencia de las que le mencioné anteriormente, van a ser proximales y simétricas. Además que el reflejo osteotendinoso va a depender del grado de atrofia al inicio, pero no se va a tener un compromiso sensitivo ni las fasciculaciones que se observaban. Ya. También tenemos que hablar de que va a haber otra atrofia por patologías musculares, como es en el caso de la atrofia medular espinal, donde vamos a evaluar la respuesta idiomuscular fisiológica que se va a perder tempranamente. Esta se va a evaluar mediante una observación en cuanto a la contracción y velocidad de la descontracción muscular con una percusión de un martillo.
Este se considera que no es un reflejo propio y se va a evaluar con propiedades contráctiles intrínsecas del músculo. Luego vamos a tener el mioedema, que sí lo puede volver a ajustar, por favor, para que se observe el video, en donde se tendría que ver una elevación localizada y transitoria de la masa muscular percutida o comprimida, que esto va a ser denominado el rodete miotónico, que es lo que se observa ahorita. Esto se va a ver en enfermedades como en el mixedema, en pacientes con hipotiroidismo, también en pacientes que tengan caquexia, en donde la masa muscular va a representar un 40% del peso corporal total. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener otra clasificación que habla sobre las amiotrofias por desuso. Estas van a acompañar a patologías que van a ser osteoarticulares y se van a relacionar topográficamente como la atrofia cuadricipital, que es la imagen que se observa, que se va a dar en lesiones de rodilla. En esto también tenemos que mencionar que es la sarcopenia, que va a indicar que es la pérdida de la masa y fuerza muscular que puede ser por un envejecimiento o también puede ser por sedentarismo. Ya. Luego vamos a hablar sobre la hipertrofia muscular, que esto, a diferencia de la hipotrofia, es el proceso del aumento de tamaño de las fibras musculares y esto va a ocurrir en respuesta a estímulos con la actividad intensa repetida o también puede ser en la enfermedad de Thompson. En estas vamos a mencionar sobre la pseudohipertrofia muscular, que indica que la masa muscular va a ser reemplazada por tejido conjuntivo graso, en donde va a disminuir la fuerza, pero el tamaño muscular va a aumentar. Esto se observa en la enfermedad de Duchenne. Y por último vamos a tener también a la contractura muscular, que esta se va a dar en músculos sometidos a acortamientos prolongados, esto en tiempos de semanas o meses que van a estar acompañados de dolor. Esto se va a observar, por ejemplo, en la contractura gemelar, que se da más en las mujeres que utilizan tacones, que bueno, se va a tratar de un reordenamiento de estructura fibrosa de músculos sin pérdida de elementos contráctiles. Esto a causa de lesiones neurológicas o centrales con una eventual fijación articular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tono muscular. Bueno, ¿qué es el tono muscular? Para empezar, viene a ser un reflejo o una resistencia periférica y pasiva que muestra un músculo al estiramiento leve. Esta va a evidenciar o se evidencia como una contracción leve y sostenida. El principal reflejo del tono muscular es el reflejo miotático, que básicamente va a iniciar por un estímulo externo, el cual va a llegar hacia el uso neuromuscular, el cual mediante una neurona aferente va a llevarlo hacia la médula espinal. Van a haber fibras que van a viajar a la corteza cerebral y van a salir unas neuronas eferentes, que van a llegar hacia los músculos y van a generar la contracción. Ahora, este reflejo miotático es una respuesta al estiramiento muscular. Esto va a traer consigo una contracción refleja del músculo. Aquí tenemos dos importantes motoneuronas, una alfa y una gamma. La alfa tiene como función principal que va a enviar una señal hacia las fibras musculares, las cuales van a generar una contracción refleja al estiramiento. Mientras que las motoneuronas gamma van a inervar la parte contráctil del uso y estas a su vez van a modular tanto su regulación como su sensibilidad. Ahora, hay unas células que son las células de Renshaw que van a recibir las colaterales de motoneuronas alfa. Estas van a inhibir tanto a las motoneuronas alfa y también a las motoneuronas gamma. Esto va a hacer que haya una sincronización excesiva, pero estas van a tener como función principal lo que viene a ser la limitación de las dos. Es como
un control que van a tener tanto las motoneuronas alfa como las gamma. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de dos importantes alteraciones dentro del tono muscular. Estas, posteriormente vamos a indicar las maniobras que se van a realizar en cada una. Vamos a hablar de la hipertonía y de la hipotonía. La hipertonía es un exceso del tono muscular que va a producir, que se produce, ¿no?, en articulaciones fijadas a menudo, en posturas anómalas. Es común que que cuando lo intentemos mover estas, se muestre una resistencia. Mientras que la hipotonía es un bajo tono muscular, es todo lo contrario, ya que la elasticidad del músculo va a ser excesiva y su consistencia va a ser muy blanda. Las articulaciones no se encuentran bien fijadas, aún con el músculo contraído, por lo que al moverlas, vamos a ver que va a haber una flacidez excesiva y un movimiento muy amplio. Para resumir, podemos indicar que la hipertonía va a traer consigo extremidades muy rígidas, un tono muscular alto, una dificultad para moverse y espasmos musculares, mientras que la hipotonía va a traer consigo unas extremidades flácidas, un tono muscular muy bajo, una dificultad para pararse y una inestabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a hablar de la motilidad activa voluntaria. Ahora, con cámara van a exponer. ¿Qué, doctor? Perdón. No te veo aún. Enciende tu cámara. ¿Ya? Ok, Anilis, ahora sí. Em, ya. Ahora voy a hablar de lo que es la motilidad activa voluntaria. Esta se refiere a la capacidad del paciente de realizar los movimientos por sí mismo. En este caso, vamos a evaluar movimientos de músculos sinérgicos en el paciente. Vamos a tomar en cuenta lo que es la capacidad o la incapacidad de mover, así como la velocidad en la que va a mover y también lo que es el esfuerzo que va a poner la persona o el paciente. Ya. Vamos también no tener en cuenta si va a tener problemas osteoarticulares o por dolor el paciente. Vamos a empezar con lo que es la fuerza muscular. En este caso, la fuerza muscular va a ser la evaluación de lo que es los movimientos voluntarios del paciente. En este caso, se va a pedir al paciente que efectúe un movimiento, primero, por ejemplo, por sí mismo, digamos la flexión del antebrazo sobre el brazo, y posteriormente a este vamos a ejercer una fuerza contraria al movimiento que está ejerciendo el paciente. Vamos a empezar así, ya sea por los brazos, o después podremos
también en lo que es la mano, los dedos y también en lo que son los miembros inferiores, el muslo, las piernas, los pies y también los dedos, ¿no? Eh, Después, también posteriormente, podemos evaluar también lo que es el cuello. También cuando es músculos abdominales o hasta el diafragma para una respiración eh, no normal, ¿no? En este caso, vamos a tener dos maniobras en especial, que va a ser la maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barré. En el cuadrito de morado vamos a tener la maniobra de Mingazzini en miembros superiores, en el que se va a pedir a la paciente estirar los brazos en forma de 90 grados y en forma supinación de la mano. Eh, de modo que si cae en forma de pronación la mano, esta la vamos a entender como una paresia de la vía piramidal. Y si no, normal, ¿no? Después, también en este caso se le puede pedir que cierre los ojos. En caso si se evalúa lo que son los miembros inferiores en esta maniobra de Mingazzini, vamos a tener que la paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Vamos a hacer que ponga también su muslo em, flexionando contra la pelvis en 90 grados y que estén separados ambos miembros inferiores, de modo que no se junten. Y aquí el examinador está tocando para ver el tono y esperar también 30 segundos, ¿no? Para que pueda poder ver si cae y en ese caso sería positivo. Ahora, en lo que es la maniobra de Barré, en lo que es miembros superiores, como podemos ver, la paciente también se le hace que extienda ambos brazos a 90 grados. Si están de cúbito dorsal, es a 45 grados. Bien. En este caso es en pronación y va a ser positivo si los brazos o alguno de los brazos cae antes que el otro, ¿no? El brazo afectado en este caso sería. Y para lo que son miembros inferiores, la paciente va a estar en decúbito ventral y también vamos a pedirle que ponga las piernas en forma vertical sobre el muslo y pedirle que esté el mayor tiempo posible que pueda en esta posición. Y lo normal va a ser que ambas piernas juntamente y despacio caigan poco a poco. Y va a estar afectado el lado que caiga antes, ¿no? Mm. Eh, Continuando, tenemos una escala, que es la escala de Daniels, en la que va a tener del 0 al 5. En el grado 0, como podemos ver, va a haber una ausencia de la contracción. Esto es lo que vamos a llamar la plegia. Después, en el grado 1, la contracción va a ser visible o palpable, pero sin movimiento activo, como podemos ver, en este caso está palpando. En este caso también llamamos lo que es la paresia. En el grado 2, el movimiento va a ser activo, pero no va a vencer la fuerza ni la resistencia. Puede hacer movimientos de pronación y supinación, como podemos ver en este caso. El grado 3, un movimiento activo que vence la gravedad, pero no vence la resistencia, como podemos ver también en el video. El grado 4, donde el movimiento activo va a poderse hacer en toda la amplitud y va a vencer la gravedad y la resistencia moderadamente. Normalmente en este grado es donde justamente hacemos estas maniobras de Mingazzini y Barré. Y en el grado 5, que es lo normal y donde va a haber un movimiento activo y se va a vencer tanto la gravedad como la resistencia. Hablando de las alteraciones, vamos a tener dos, lo que es la parálisis y la paresia. La parálisis quiere decir la incapacidad o la pérdida de este movimiento. Y la paresia es la reducción o la dificultad de este.
De acuerdo a los segmentos en el cuerpo, podemos llamarlo mono para monoplegia o monoparesia, que es en una sola extremidad, ¿no? La hemiparesia o hemiplegia, que es en un hemicuerpo o en la mitad del cuerpo, que en casos también puede afectar lo que es la cara, o la mitad de la cara, ¿no? Después tenemos la cuadriplegia o cuadriparesia, que es normalmente la afección de los 4 miembros y puede también ir afectando el tronco y hasta el sistema urinario sexual en algunos casos. En lo que es la cuadriparesia, se puede sustituir este término como una cuadriplegia incompleta. Ahora, en caso de lo que es la paraplegia y paraparesia, va a ser va a afectar en lo que son los miembros inferiores, en estos términos, y una diferencia puede ser que la paraparesia va a ser de causa traumática, en cambio la paraplegia es no traumática. La diplegia, que va a ser la afección o se utiliza cuando se afectan los miembros superiores, y lo que es la fatigabilidad quiere decir que al momento de examinar al paciente, en un primer momento, sí puede realizar el movimiento, pero si se repite o se prolonga esta evaluación, esta disminuye, ¿no? Ahora vamos a continuar con la motilidad activa involuntaria. ¿En qué consiste esto? Principalmente es algo involuntario, por ende es la respuesta del arco reflejo frente a diferentes estímulos y diferente a la calidad del estímulo. Vamos a ver dos, los profundos y los superficiales, y sus alteraciones respectivas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con los reflejos osteotendinosos profundos. Esto se va a deber a la percusión de un tendón o una superficie ósea apropiada cercana al tendón de algún músculo. Su base Antes se va... que continúe, estás Sí, con el nombre de Anili, tú eres Maciel Maciel, tu apellido. García Sosa. Ya, Maciel, ya, continúa. Ok, ya, se va a deber a la percusión de un tendón o una superficie ósea apropiada. Esta te va a tener su base en el reflejo miotático de estiramiento que ya explicaron anteriormente. ¿Cómo se da la exploración? La exploración se da principalmente porque va a informar la funcionalidad y el estado estructural del receptor. Se va a utilizar un martillo de reflejos que podemos ver aquí, que es este, y se va a realizar un estímulo aplicado o la percusión de un tendón o un relieve óseo correspondiente. Se recomienda que este estímulo sea breve, brusco y preciso, y también se recomienda que debe ser único, pero también se puede repetir según la necesidad de evaluar el reflejo, y se tiene que repetir segundos después nomás para evitar el periodo refractario. ¿Cómo se evalúa o en qué escalas hay una valoración de reflejos osteotendinosos? Vamos a tener 5 escalas: 0 cuando está ausente, 1 cuando hay una hiporreflexia, 2 cuando es normal, cuando es vivo se pone 3 y una hiperreflexia cuando es 4. Y para esto necesitamos la colaboración del paciente. Se requiere que el paciente tenga una postura cómoda, un ambiente tranquilo y una temperatura agradable. Y también se recomienda que el examen sea ordenado en sentido rostro caudal y comparativo, o sea, en ambos brazos o en ambas piernas. Y también se recomienda que el paciente sea una persona colaborativa. Pero en caso de que el paciente no colabore, es una persona ansiosa, se recomienda hacer la maniobra de Hendraxi, que pueden ver en la parte inferior, que consiste en que se unan las dos manos así y se jalen. Eso permite que el paciente se distraiga de alguna forma. O también se puede buscar otras formas de distraer al paciente, como conversándole o contándole algo. Siguiente, por favor. Ok, como mencionamos, la evaluación es rostro caudal. Entonces vamos a empezar primero con el primer reflejo, que es el reflejo nasopalpebral. Este reflejo consiste en percutir encima del entrecejo o en la glabela, y esto que va a provocar una contracción de los orbiculares de los párpados, como podemos ver en el video. Bueno, en sí, cuando percutes, va a cerrar los ojos inmediatamente, así como pueden ver. La vía de este reflejo es una vía trigémino-facial, y el centro del mismo está en la protuberancia. El que sigue es el reflejo superciliar. Este es parecido al anterior, solo que se va
se va a percutir encima de la mitad de la arcada superciliar, o en este caso al costado de las cejas, y también va a provocar la misma reacción, que es la contracción de los orbiculares de los párpados. En el video, por favor. Continuando, vamos a hablar del reflejo maceterino. Este es, como ya dije, es cefalocaudal, entonces vamos bajando y empezamos aquí, vamos a ir al macetero. Primero se le pide al paciente que tenga la boca ligeramente abierta. Luego se va a colocar la mano del examinador, el dedo encima del mentón del paciente y se va a percutir encima del dedo del índice del explorador. ¿Qué va a provocar esto? Una contracción de los músculos tanto maceteros como temporales y va a provocar que se eleve la mandíbula, o sea, se contraiga y se eleve la mandíbula. La vía de esto es trigémino-trigeminal y también su centro es la protuberancia. El video, por favor. Bueno, en sí, el video es que el examinador pone su dedo y encima de su dedo está percutiendo y el paciente tiene la boca ligeramente abierta. Entonces, cuando percute, se cierra inmediatamente la mandíbula por la contracción del músculo macetero y del músculo temporal. Ahora hablando del reflejo bicipital. El reflejo bicipital principalmente consiste en que el paciente, tenemos que poner al paciente el miembro superior en semiflexión y en supinación y se va a percutir sobre el tendón del bíceps braquial. Aquí se tiene que ir aquí. Esta percusión va a permitir una flexión del antebrazo sobre el brazo y también una leve supinación. Cuando evaluamos esto, vamos a evaluar los segmentos cervicales, tanto C5 como C6. No sé si se pueda poner. ¿Listo? Ya. Vamos a continuar con el reflejo. Siguiente. Ahí. Ya, con el reflejo tricipital. El reflejo tricipital se va a colocar el brazo del paciente de forma horizontal, como pueden ver en la imagen, y el antebrazo va a quedar colgando como un péndulo así. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí vamos a percutir sobre el tendón del tríceps braquial. Esto va a provocar un ligero movimiento del antebrazo y por la contracción del tríceps braquial. Como pueden ver, el examinador sostiene el brazo del paciente y luego va a percutir encima del tendón del tríceps braquial. Esto va a hacer una evaluación de los segmentos C7 y C8. Ya, el que sigue es el reflejo esquilorradial. Aquí el paciente, vamos a poner igual la mano en flexión y vamos a percutir sobre la apófisis estiloides del radio. No se ve bien, pero va a percutir sobre la apófisis estiloides del radio. Esto va a provocar una ligera flexión del antebrazo, pero generalmente provoca una flexión de los dedos y las muñecas, involuntariamente. Esta evaluación este reflejo evalúa los segmentos C5 y C6. Siguiente. Ya, continuando, seguimos bajando. Ahora vamos a hablar del reflejo cúbito-pronador, que es similar al anterior, solo que en este se coloca el miembro superior también ligera flexión y pronación, pero en vez de percutir sobre el radio, vamos a percutir sobre el cúbito. También encima de la apófisis estiloides. Esto igual va a provocar una ligera pronación y ligera obtusión de la mano. Igual está percutiendo sobre el mismo cúbito. Y esto nos va a dar una indicación de cómo se encuentra el segmento C8. Ahora hablando del reflejo medio pubiano, para este reflejo el paciente se va a encontrar sentado sobre una camilla y luego se va a apoyar encima de la camilla con el dorso extendido y las piernas van a estar colgando, pendiendo. Entonces se va a percutir encima del pubis en la línea media. Se puede ver. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar una contracción tanto de los músculos del abdomen, así como una contracción del muslo. Por ende, se va a evaluar los segmentos T11 y T12 que inervan a los músculos del abdomen, y el segmento L1 a L2 que inerva al muslo. Siguiente, por favor. Ya, los últimos reflejos profundos que vamos a evaluar son el reflejo rutiliano y el reflejo aquiliano. ¿Qué pasa? El reflejo rutiliano va a consistir en que el paciente se va a sentar en la camilla. Digamos, y por lo tanto, en una posición dorsiflectamos pasivamente. Ya. Ahora sí, el paciente se va a sentar en la camilla, como pueden ver en la imagen, y se va a percutir encima del tendón rutiliano.
Esto va a provocar que la pierna se extienda sobre el muslo debido a la, cúbito pronador. Giramos. Y por lo tanto, debido a la contracción del cuádriceps. Como pueden Dorsiflectamos del reflejo rutiliano, por favor. una posición que Al ver sea que cómoda, tanto para apenas el... lo golpea, se extiende la pierna sobre el muslo y nos permite la evaluación de Y los por lo segmentos tanto, lumbares en una y del posición cuerpo. que sea cómoda, tanto para el... Ya, ahora para terminar, el último reflejo profundo que vamos a ver es el reflejo aquiliano. Se puede realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, en la imagen el paciente está echado sobre la camilla, se lateraliza un poco el pie y se percute sobre el tendón de Aquiles. Pero también se puede hacer que el paciente se arrodille sobre la camilla y ponga los pies al aire. ¿En qué consiste este reflejo? Con percutir sobre el tendón de Aquiles, y esto va a provocar la contracción de los gemelos y del sóleo, y esto va a permitir la evaluación del segmento sacro 1, como van a ver en el video. pasivamente y percutimos el tendón de Aquiles con una contracción del tríceps ural. Ya. Siguiente, por Giramos. favor. El dorsiflectamos pasivamente y percutimos el tendón de Aquiles con una contracción del tríceps ural. Ya. Giramos. Siguiente diapo, por favor. Doctor, buenas noches. Yo soy Melanie. Ok, Melanie, adelante. Bueno, yo les voy a hablar también sobre los reflejos osteoteninosos, pero respecto a su alteración. Dentro de las alteraciones vamos a tener primero a la hiperreflexia osteotendinosa, que en palabras sencillas sería cuando el reflejo está aumentado en intensidad o su respuesta es demasiado excesiva. Eso se suele dar más que todo cuando hay una lesión a nivel de la vía piramidal. Las causas más frecuentes de estos, muy característico, es cuando hay una lesión a nivel de la primera neurona, o también en algunos casos como las mielopatías comprensivas o también pueden ser inflamatorias. Se ven las esclerosis múltiples y cuando también se da el accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. Como podemos observar en los videos, es un ejemplo de una hiperreflexia rotuliana en ambos. Es de una forma muy exagerada la respuesta que tiene el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, la otra alteración con respecto a los reflejos osteotendinosos es ya también la hiporreflexia o también arreflexia cuando este está disminuido. Hipo cuando está disminuido y arreflexia es cuando hay ausencia del reflejo. Es más que todo por un mecanismo de cuando hay una interrupción en el arco reflejo y este se va a observar, digamos, en algunas patologías, más que todo que cuando son a nivel de los nervios periféricos o cuando también es una lesión a nivel de la segunda motoneurona. Por ejemplo, cuando se da esta lesión a nivel de la segunda motoneurona inferior, puede ser en caso de unas radiculopatías, neuropatías periféricas, como en caso del Guillain-Barré, o en una poliomielitis. También se dan trastornos musculares de la unión neuromuscular, como en una miopatía, que en sí, en este caso, está un poco disminuida el reflejo, y también se ve en lo que es la miastenia gravis. También en pacientes hipotiroideos suele ver esto y también en los pacientes ya que son adultos mayores es muy frecuente ver que en ellos está disminuido los reflejos. Siguiente, por favor. Ahí en los videos hay un ejemplo de una reflexia aquilea en una neuropatía diabética y, mejor dicho, hay una hiporreflexia en lo que es el nivel patelar, al igual que en el segundo video. Como ejemplo, lo decía
de la diabetes, de la neuropatía diabética, porque es característico de las neuropatías también la hiporreflexia. Siguiente, por favor. Ya. También mencionaban de que hay una inversión del reflejo tendinoso. Este es, en sí consiste en que la respuesta es lo contrario de lo esperado. Por ejemplo, cuando hacemos el reflejo a nivel del bíceps, lo que se espera es una flexión, ¿no? Pero en este caso, en vez de una flexión va a haber una extensión al momento de hacer el reflejo. A esto se le conoce como inversión del reflejo osteotendinoso. Esto se va a dar porque en su mecanismo va a haber un descenso en el umbral del reflejo y la activación de los músculos antagonistas a la vibración, es decir, que en vez que flexionen, los músculos van a extenderlo. Siguiente, por favor. En ahí esa sería la respuesta correcta, ¿no? De que haya una flexión, pero en sí va a haber una extensión. Siguiente. Bueno, otra alteración de los reflejos es los clonus. En sí, esto es una serie de contracciones rítmicas y que van a ser repetitivas al momento que nosotros hagamos el reflejo. Esto es porque el reflejo del arco medular va a estar es hipersexcitable en la lesión y se va a caracterizar porque, digamos, este puede ser alrededor de 10 minutos, más de 10 minutos, o solo puede ser transitorio de menos de 5 minutos estos movimientos. Es habitual cuando también hay lesiones de la vía piramidal. Y un ejemplo de esto es cuando hay un clonus a nivel aquileo, cuando hacemos el reflejo a nivel del reflejo aquileo. Siguiente, por favor, en ahí hay un video. Como en ese caso que se observa, es un clonus aquileo en una mielopatía cervical compresiva. Es ese movimiento repetitivo. Gracias. Buenas noches, doctor. Soy Jeremy Calderón. Vamos a hablar ahora de los reflejos cutáneo-mucosos, o también llamados superficiales. ¿Por qué se llama cutáneo-mucosos? Porque se van a obtener a través de la estimulación, ya sea de la piel o de la mucosa. Se les van a considerar como estos reflejos de defensa, debido a que más que nada van a ser respuestas flexoras a estímulos nociceptivos. Y estos nos dice que van a ser polisinápticos debido a que van a tener varias interneuronas entre la neurona sensitiva y la motora, multineuronales porque tiene sensitiva, motora y también interneurona, y de respuesta motora de latencia prolongada porque van a ser más lentos en su aparición en comparación a los profundos, ya que tienen un sistema más complejo de sinapsis. Estos involucran varios músculos sinérgicos y pueden extenderse a todo el miembro, provocando la respuesta flexora. El primero sería el reflejo córneo-palpebral. Hay dos formas de hacerla. Uno sería tomando un trozo de algodón y rozarlo suavemente en la parte del limbo esclerocorneal, que sería la parte que está entre la córnea y la esclerótica. Y otro sería dejar caer una gota de solución fisiológica en la córnea a unos 10 centímetros de distancia. En ambos casos, la respuesta sería la contracción del músculo orbicular de los párpados y consiguiente cierre palpebral. La vía evaluada en este caso va a ser la trigémino facial. La trigémina, el nervio trigémino en sí va a ser la vía sensitiva por su rama oftálmica. Va a llegar al puente y ahí se va a conectar con lo que es el nervio facial y va a estimular el nervio facial, las fibras motoras del músculo orbicular del párpado. Esto puede estar alterado en caso de una lesión del puente o también una neuropatía periférica. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un video de cómo se hace. Esto se realiza con una mota de algodón, desde abajo, pidiéndole al paciente que mire hacia arriba para que no vea el objeto aproximándose a la córnea de su ojo. Quiero que mires hacia arriba. Y la rama eferente del facial, mirando hacia arriba. Perfecto. Siguiente. El segundo sería el reflejo palatino, también llamado velopalatino. En esta se le va a indicar al paciente que abra la boca lo más que pueda
y que la lengua la mantenga abajo. También podemos apoyarnos con otros objetos para que la lengua no se vaya arriba. Y con un bajalenguas vamos a rozar con el borde libre o el extremo del bajalenguas el velo del paladar. La respuesta sería la elevación de este velo y la vía evaluada sería la glosofaringeo vagal. La aferente, la sensitiva, sería el nervio glosofaringeo, donde va a ir hacia el núcleo del tracto solitario que va a estar en el bulbo raquídeo. Ahí se va a conectar con el nervio vago y a través de las fibras motoras del núcleo ambiguo se va a que inerva en sí a los músculos elevadores del velo del paladar, pues va a generar esta respuesta. Ahí tenemos un video. How things come together. There it goes. And hopefully that was clear. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el reflejo faríngeo, que es similar al otro, pero en vez de estimular la parte libre del velo, vamos a estimular la pared posterior de la mucosa faríngea. También con un bajalenguas, y la respuesta va a ser la contracción de los constrictores de la faringe y más que nada la sensación nauseosa por parte del paciente. La vía evaluada es la misma que la anterior, es el mismo recorrido. El glosofaringeo va a llegar al núcleo del tracto solitario y el vago a través del núcleo ambiguo pues va a generar la respuesta. Ahí tenemos un video. The reflex action, we're going to actually look at the gag reflex. Have you open your mouth, tilt your head back just a little bit, good, and it's going to gag you. That is a good gag. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, ya, ahora el reflejo sería los... Está mal el nombre, no es cremastérico. Sería los abdominales cutáneos. Este se va a hacer con el paciente en decúbito dorsal, cuando los brazos van a estar adosados a las paredes laterales del abdomen y los muslos van a estar ligeramente abducidos. Vamos a aplicar con un objeto de punta roma de la parte externa del abdomen a la parte media, a nivel del ombligo más o menos, y lo vamos a hacer en ambos lados. Vamos a hacerlo superior al ombligo, a nivel del ombligo, e inferior al ombligo. Y lo que va a generar es la contracción de la pared abdominal, que va a ser homolateral y también el desplazamiento hacia el lado donde estamos realizando el estímulo. Esto va a evaluarnos, prácticamente la vía aferente y eferente provienen de los nervios de T7, T12, y también la respuesta motora también son de los mismos nervios. El centro reflejo en este caso, o integrador, sería el nivel de la médula espinal entre T7 y T12. Y en sí vamos a tener que si está ausente de un lado, pues puede ser una lesión de la vía piramidal. Si está ausente bilateral, puede ser una lesión medular. O si está ausente bilateral, también puede ser por aspectos como mujeres multíparas, obesos. Y en ese caso, pues puede ser normal. Siguiente. Es normal. Lightly draw the end of a pointed but not sharp instrument across the 4 quadrants of the abdomen. You can use an orange stick or the pointed end of the patella hammer. Siguiente. Aquí tenemos el reflejo cremasteriano, donde el paciente va a estar en decúbito dorsal con los muslos ligeramente abducidos y vamos a desplazar un objeto de punta roma del inferior a la parte superior del tercio superior de la cara medial del muslo que vamos a evaluar, y la respuesta sería la contracción del cremaster homolateral, que esto es lo mismo que la elevación del testículo homolateral. La vía evaluada va a ser la aferente y eferente de L1, L2, más que nada el nervio femorocutáneo, el sensitivo, se va a integrar a nivel medular, y la respuesta motora sería a nivel del nervio genitofemoral, que va a inervar a este músculo cremaster. Ahí tenemos un video. Cremasteria. Cremasteria en la parte interna se obtiene una retracción testicular. ¿Vale? Siguiente. El reflejo plantar. Aquí el paciente va a estar en decúbito dorsal. Vamos a desplazar un objeto de punta roma en la planta del pie. Vamos a seguir el borde externo como podemos ver en la imagen, y luego en la parte superior vamos a ir hacia la base del primer dedo, por así decirlo. Y la respuesta sería la flexión de los dedos del pie.
La vía que vamos a evaluar en este caso va a ser la aferente y eferente de L4-S2, más que nada el nervio tibial, que va a ser una rama del nervio ciático. Cuando son niños puede haber, o bueno, lactantes menores de 2 años, puede haber una respuesta extensora, y en este caso es normal debido a que la mielinización no va a estar completa. Y el caso patológico sería Babinski, que después les van a mencionar cómo es. Ahí tenemos un video. So to test the Babinski reflex, we're going to start with the lateral part of the foot and stroke it from the fifth, which is the small Twinkie, to the big toe. What we want is to see a flexion of the toes. This is an integrated reflex. Again. Siguiente, por favor. Tenemos el reflejo bulbocavernoso. Hay 3 formas de hacerlo. En el caso de varones, se va a rozar la mucosa del glande, y en el caso de mujeres, la mucosa del clítoris. O también se puede hacer traccionando. Si es que el paciente tiene un catéter urinario, podemos traccionarlo ligeramente y vamos a conseguir el mismo efecto. Luego, con la otra mano vamos a tener que poner 2 dedos aproximadamente, que va a estar sobre la cara inferior de la uretra, detrás del escroto. Y la respuesta va a ser la contracción del músculo bulbocavernoso y del esfínter anal externo. La vía evaluada aquí va a ser la aferente y eferente a nivel de S3, S4, donde más que nada es el nervio pudendo, tanto la sensitiva, que va a venir del glande, del clítoris o la uretra, y la motora, que sería el nervio pudendo también, para inervar este músculo bulbocavernoso. Ahí tenemos un video. Reflejo bulbocavernoso. Se roza suavemente la musculatura del glande y se obtiene la contracción del músculo bulbocavernoso palpable por los dedos del explorador colocados sobre la cara inferior de la uretra. Detrás del escroto corresponde a los segmentos sacro 3 y 4. Ahora tenemos el reflejo anal, donde se va a rozar suavemente la piel perianal y la respuesta es la contracción del esfínter anal externo. La vía evaluada es la misma que la anterior, ya que va a evaluar el nervio pudendo también, que va a inervar tanto la piel perianal como el esfínter anal externo. Ahí tenemos un video. Reflejo anal. La estimulación por roce o por contacto de una punta roma de la piel de la región anal origina la contracción visible y o palpable del esfínter externo del ano. Corresponde al segmento sacro 5. Bueno, continuando, les voy a hablar acerca de las alteraciones de los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos. Bueno, en este caso, así como mi compañero indicó, estos reflejos superficiales son respuestas involuntarias frente a una respuesta, en este caso, o una estimulación a nivel de la piel o mucosas. Su abolición o la reducción de los mismos se van a deber a las interferencias, en este caso del arco reflejo, ya sea en la vía aferente o en la vía eferente, pero su alteración, o bueno, hablando más en un contexto motor, tenemos que hablar acerca de la lesión en la vía piramidal o la primera neurona motora. En este caso, lo que produce es una atenuación o una abolición homolateral en el caso de la paresia, o también puede ser bilateralmente cuando ambas vías resultan afectadas. Pero cuando existe esta lesión en la vía motora, el reflejo plantar, por ejemplo, se invierte. La inversión del reflejo plantar se denomina como el signo de Babinski. En este caso, se aplica un estímulo firme, pero no doloroso, deslizando un objeto romo. Puede ser el extremo de un martillo de reflejos, y pues se va desde el borde lateral de del pie, desde el talón hacia adelante, curveando en la parte delantera a nivel de la cabeza de los metatarsianos.
Bueno, de por sí la respuesta normal, mi compañero ya les habló, es el reflejo plantar en flexión. Hay una flexión de todos los dedos del pie, pero en el caso del signo de Babinski, que es la respuesta patológica, hay primero una extensión del dedo gordo, en este caso el hallux, y una separación en aducción del resto de los dedos, que en este caso es conocido como el signo del abanico. Y pues esto de por sí indica la lesión en la vía piramidal, exactamente en el haz corticoespinal, en algún punto de su recorrido. Lo que ocurre es que, bueno, de por sí la vía piramidal tiene la función de inhibir las funciones motoras medulares, pero en caso de que haya una alteración de esta vía, entonces provoca una desinhibición de un reflejo primitivo. En este caso, el signo de Babinski es un reflejo primitivo. Y como mi compañera también indicó, en los niños es normal hasta los 2 años, debido a la mielinización incompleta de las fibras piramidales. Ahora, tiene una sensibilidad de un 45%, lo que significa que no siempre está presente una lesión piramidal, pero tiene una especificidad del 98% y significa que cuando está presente, cuando hay signo de Babinski positivo, significa que es muy probable que haya una lesión piramidal. Siguiente, por favor. Ya, ahora, continuando, tenemos a los sucedáneos del signo de Babinski. El propósito de estas maniobras es conseguir esa misma respuesta de extensión del hallux que se consigue con el Babinski, lo que indicaría que también hay una alteración del sistema, perdón, de la vía piramidal si es que ocurre esa extensión del dedo gordo. Tenemos a la maniobra de Shadok, el cual bueno, para estimular, hay una estimulación del borde lateral del pie por debajo del malleolo externo, el tobillo. También tenemos la maniobra de Oppenheim, el cual pues tenemos que deslizar los dedos, el índice y el pulgar, en este caso del explorador hacia abajo, sobre el borde anterior de la tibia o de la cresta tibial. Tenemos también la maniobra de Gordon, el cual es comprimir la masa gemelar, el músculo de la pantorrilla. La maniobra de Schaeffer, comprimir o pellizcar fuertemente el tendón de Aquiles, y el signo de Bing, que es estimular, en este caso, con un elemento punzante, el dorso del pie de entre el cuarto y quinto espacio, de entre el cuarto y quinto dedo. Y pues así como les comentaba, estas maniobras son accesorias, son complementos del Babinski. Su objetivo es tener esa misma respuesta de extensión del hallux o del dedo gordo que se tiene con el Babinski, pero en este caso estimulando de otro lugar diferente. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Yo soy Vania Dueñas y voy a continuar hablando sobre los reflejos patológicos. Bueno, primero los reflejos van a ser una respuesta refleja que van a hacer y se va a organizar en la médula espinal, o sea que el cerebro no interviene, ¿no? Y se van a activar cuando hay algún estímulo, ya sea en la piel o en los músculos, diversos estímulos como la presión, el calor, el dolor, ¿no? Y bueno, normalmente lo que pasa en una persona, en un adulto sano, es que el cerebro y las estructuras rostrales van a mantener inhibidos estos reflejos, ¿no? Que son reflejos de automatismo medular, están inhibidos por el cerebro, ¿no? Sin embargo, hay una excepción a esto, que es el único reflejo que se va a conservar activo, que es el reflejo de la flexión, que va a responder sobre todo al dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos que algo nos quema y automáticamente retiramos la mano. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando hay una lesión medular, no? Cuando la médula está dañada, ya sea una lesión completa o incompleta, la inhibición que tiene el cerebro sobre estos reflejos se va a perder. Entonces, estos reflejos ya no van a estar inhibidos y van a volver a aparecer, ¿no? Por eso es que su presencia va a indicar una patología, ¿no? Indica que hay una lesión en la médula. Y bueno, con respecto a estos reflejos patológicos, hay 3 características especiales. Primero es que son polisinápticos. Esto quiere decir que van a intervenir muchas neuronas en su respuesta, tanto en la vía que los lleva como la que trae la respuesta, ¿no? La parte aferente, la de la integración y la eferente que trae la respuesta.
Otra característica es que son respuestas inespecíficas, ¿no? Se producen por estímulos inespecíficos, es decir, que la respuesta va a ser igual a diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, va a ser la respuesta igual ante un pinchazo, ante la aplicación de calor o ante un simple toque con el dedo, ¿no? La respuesta va a ser igual. Y otra, su tercera característica es que esta respuesta va a involucrar movimientos amplios, ¿no? No son movimientos pequeños o localizados, sino son más amplios de varias partes del cuerpo e incluyen varios grupos musculares. Y bueno, estos reflejos son primitivos, ¿no? Son arcaicos y van a ser normales en el recién nacido porque la vía córtico-espinal o la vía piramidal, que es la que los inhibe, va a estar inmadura, ¿no? Todavía no va a estar completamente mielinizada y, no va a inhibir, ¿no? Estos circuitos de reflejo que tienen que ver con la médula. Y normalmente van a desaparecer entre los 3 y los 24 meses, dependiendo de qué reflejo se hable, ¿no? Y si persisten más allá de este rango de tiempo, pues ya nos indica una patología y va a decirnos que hay una lesión, ¿no? En la parte frontal, que es la que inhibe estos reflejos, o también en la vía piramidal que conduce esta inhibición. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos algunos reflejos patológicos. El primero es el reflejo cruzado en flexión y extensión. Bueno, este reflejo, al igual que los demás, es polisináptico, ¿no? ¿Y cómo se va a realizar? Se va a aplicar un estímulo intenso, sobre todo doloroso, en la parte distal del miembro inferior. Puede ser en la planta del pie o en el dorso. Y la respuesta es que en la pierna estimulada se va a activar el reflejo de flexión, ¿no? O sea, para retirar el pie del estímulo. Y en la pierna contralateral, lo que va a pasar es que va a haber una extensión refleja, ¿no? Esto es sobre todo un reflejo de coordinación bilateral, ¿no? De la médula espinal. Y bueno, en el video, si lo puedes volver a reproducir, por favor. Es un bebé, ¿no? Pero ya les mencioné que este reflejo en neonatos es normal, pero es para que tengamos una idea. Se aplica el estímulo y la pierna contralateral se flexiona mientras que la pierna estimulada se extiende, ¿no? ¿Qué vía va a estar evaluada en este reflejo? La vía evaluada es la vía córtico-espinal, ¿no? Que está encargada normalmente de inhibir este reflejo, sobre todo en su... va a evaluar, ¿no? Esta vía córtico-espinal y la integridad de los circuitos espinales. Esto sobre todo en la parte lumbosacra, ¿no? Y el arco reflejo que va a estar encargado de este reflejo es en la parte aferente, el nervio tibial y peroneo, ¿no? Que son parte del ciático, es decir, que va a involucrar las raíces L4 y S2, ¿no? Que corresponden a este nervio. Se va a integrar a nivel de la médula espinal, sobre todo en la parte lumbosacra, y la parte eferente va a estar a cargo de los nervios motores del L4 y S2. En la pierna estimulada, los flexores, estos nervios van a activar a los músculos flexores, y en la pierna contralateral, estos nervios van a estimular a los músculos que son los extensores, ¿no? Bueno, ¿y en qué patologías vamos a observar este reflejo? Sobre todo en patologías que tengan que ver con lesiones piramidales, lesiones medulares incompletas, lesiones hemisféricas severas como accidentes cerebrovasculares o lesiones piramidales extensas, ¿no? Como las que están causadas por la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, y también por síndromes de liberación de esta vía piramidal. Y bueno, el siguiente reflejo es el reflejo flexor de la extremidad inferior. Y bueno, este reflejo, ¿cómo se va a llevar a cabo? También, al igual que el otro, se va a realizar un estímulo intenso en la parte distal del miembro inferior, y la respuesta de este va a ser una triple flexión. Se va a flexionar cadera, rodilla y tobillo, y también se puede llegar a flexionar hasta los dedos del pie. Y bueno, este es el reflejo que va a evaluar lo que es la integridad de la vía piramidal, ¿no? Y va a ser normal, igual como les mencioné en neonatos, pero en adultos va a indicar una lesión en la vía piramidal. Hablando un poco de su respuesta, esta puede ser monofásica o puede ser bifásica.
Si es va a ser monofásica cuando solo va a haber flexión de esa extremidad, y bifásica cuando después de la flexión va a haber una extensión de las articulaciones que se acaban de flexionar, es decir, de la cadera, de la rodilla, del tobillo y de los dedos del pie. Y el arco reflejo que va a estar involucrado en este reflejo, en la parte aferente, son los nervios tibial y peroneo. Se integran en la médula espinal a nivel lumbosacro, y en la parte eferente las partes motoras de estos nervios. Y se va a observar en patologías como, por ejemplo, lesiones medulares incompletas o completas, y si son completas, especialmente las crónicas, en lesiones de la vía córtico-espinal también, síndromes piramidales avanzados como accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tumores medulares, ¿no? Siguiente. Bueno, el siguiente reflejo es el reflejo de la succión, que está ligado con el reflejo del hociqueo, ¿no? Que no son iguales, pero tienen bastante en común. ¿Cómo se va a llevar a cabo este reflejo de la succión? Se va a presionar ligeramente con el pulpejo de los dedos, los labios. Y la respuesta que va a haber es un movimiento similar a la succión, ¿no? Que se va a abrir la boca y se va a buscar. Con respecto al reflejo de succión, y con respecto al reflejo del hociqueo, también se presionan los labios, y lo que va a pasar es que los labios van a protruir, ¿no? Van a irse hacia adelante, como se ve en el video. Y bueno, ¿qué vía va a evaluar este reflejo? Es la vía córtico-vulvar, ¿no? En su parte córtico-pontina y en su parte córtico-medular, ¿no? Que esta vía esté íntegra. Y bueno, su presencia, que veamos este signo, nos va a decir que hay una falla en la inhibición cortical sobre estos reflejos, ¿no? Con respecto al arco reflejo, en la parte aferente tenemos a los nervios, a las ramas sensitivas del trigémino, sobre todo sus ramas del maxilar superior inferior, que van a integrar su información en el tronco encefálico, tanto en el puente como el bulbo. Y la parte eferente va a estar a cargo del núcleo, primero en el núcleo motor del facial y después en las ramas que van a inervar a los músculos orbiculares de los labios y que van a producir estos movimientos, ¿no? Tanto el de succión como el de protrusión, que es el de hociqueo. ¿Y en qué patologías vamos a ver este reflejo? Sobre todo en lesiones de los lóbulos frontales o de las vías córtico-vulvares, como síndromes frontales o pseudovulvares. Dentro de los pseudovulvares tenemos, ¿no? Lesiones que afecten en ambos lados, las vías córtico-vulvares, accidentes cerebrovasculares y los demás que ya les mencioné, ¿no? Y también demencias, como tenemos al Alzheimer en sus etapas avanzadas, y enfermedades extrapiramidales, como por ejemplo el Parkinson. Con respecto al reflejo de búsqueda, se va a realizar presionando, pasando ligeramente el pulpejo del dedo cerca de la comisura labial, ¿no? Y la respuesta que se va a ver es que la comisura labial se va a desviar hacia ese lado. ¿Qué vía va a estar evaluada con este reflejo? También, al igual que en el reflejo de succión y hociqueo, la vía córtico-vulvar. Y el arco reflejo va a estar encargado en la parte aferente de las ramas del nervio trigémino, al igual que el otro, sus ramas maxilar superior e inferior, que van a irse hacia el tronco encefálico. Y en la parte eferente tenemos, ¿no?, el núcleo motor del séptimo par craneal, que es el facial. ¿Y en qué patologías vamos a ver este reflejo presente? Sobre todo en lesiones frontales, también tenemos tumores, traumatismos, accidentes cerebrovasculares y, bueno, en las mismas patologías que el otro reflejo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del reflejo palmomentoniano. Este reflejo también tiene otro nombre, que es el reflejo de Marinesco-Radovici. ¿Y cómo se va a realizar? Se va a estimular la superficie palmar de la eminencia tenar, como estamos viendo en el video. Se estimula la eminencia tenar mientras el paciente tiene la boca ligeramente abierta, ¿no? Y la respuesta que vamos a tener es una contracción de los músculos del mentón, que se puede ver en el video, muy sutil, pero se ve ahí, ¿no? Y también va a haber una elevación del labio. Su arco reflejo, ¿no? Primero, la parte aferente va a estar encargada por el nervio mediano,
que va a llegar hacia la médula y el tronco, y la parte eferente por el nervio facial, ¿no? El que nos va a dar la respuesta de la contracción del músculo mentoniano. Todo esto sin pasar por la corteza, ¿no? Y bueno, ¿en qué patologías vamos a ver este reflejo? En lesiones de los lóbulos frontales o cuadros pseudovulvares y en patología extrapiramidal, ¿no? Como el Parkinson, por ejemplo. El siguiente reflejo es el reflejo de Hoffman, ¿cómo se va a realizar este reflejo? Primero, con la mano del paciente ligeramente relajada y en flexión, el explorador, ¿qué va a hacer? Va a sostener la segunda falange del dedo medio, como podemos ver en el video. Y va a hacer una flexión brusca de la tercera falange, o en este caso se le puede dar pequeños golpecitos, ¿no? A la tercera falange del dedo medio. Y la respuesta que vamos a ver es la flexión refleja de los demás dedos, ¿no? Del pulgar, del índice y también de los demás dedos. Todos tienen esa respuesta. Y bueno, el arco reflejo que vamos a tener acá en la parte aferente es el nervio mediano. También puedes estar presente en lo que es la parte del nervio radial, pero sobre todo el nervio mediano y sus raíces, ¿no? Que son C6 y C7, se van a integrar en la médula a nivel cervical, ¿no? Y la parte eferente, la respuesta, va a estar a cargo del nervio mediano también, y va a activar, ¿no? Lo que son los músculos flexores del pulgar y de los demás dedos. Y va a evaluar la integridad de la vía piramidal, al igual que los demás reflejos, y se va a ver afectado. Bueno, y lo vamos a ver este reflejo cuando tengamos lesiones en la vía piramidal por encima de C5, entonces lesiones altas, y se le conoce, ¿no? Como el Babinski de las manos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el reflejo de Rosolimo. ¿Cómo se va a realizar este reflejo? Se va a percutir en la cabeza de los metatarsianos o en lo que es el hallux, ¿no? Del primer dedo, y también se puede realizar en los demás dedos, pero sobre todo en el hallux. Y la respuesta que vamos a tener es una flexión plantar rápida de los dedos golpeados. ¿Podemos ver en el video? ¿Se ve? Y cuando se aplica este estímulo, normalmente hay una ligera extensión de los dedos, pero en este caso va a haber una flexión, ¿no? El arco reflejo en su parte aferente va a estar a cargo del nervio tibial, la integración en la médula espinal, y la parte eferente a cargo de las motoneuronas alfa del nervio tibial, ¿no? Y con este reflejo se va a evaluar lo que es la vía corticoespinal o piramidal igualmente, que normalmente debería inhibir este reflejo, pero si está dañada, pues no lo va a inhibir y lo vamos a ver. Va a aparecer en lesiones de la vía corticoespinal, en accidentes cerebrovasculares o esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. Y el último de estos reflejos patológicos de los que les voy a hablar es el de la contracción de la pared abdominal, ¿no? Se va a estimular la pared abdominal o también los miembros inferiores, y la respuesta va a ser la contracción extensa de esta pared abdominal. Sin embargo, aquí hay que mencionar algo, que hay un reflejo abdominal que es considerado normal, ¿no? Y que se considera patológico. Y la diferencia va a ser que en el normal la respuesta es una contracción más localizada de los músculos de la pared abdominal, y va a haber una desviación también del ombligo hacia el lado del estímulo. Pero en este caso, que es patológico, la contracción va a ser más extensa, más difusa. Esa es la principal diferencia, ¿no? Y bueno, con respecto a la vía que va a evaluar, también al igual que los demás, es la vía corticoespinal, que normalmente lo inhibe, pero si está mal, pues no lo va a inhibir. En la parte aferente de este reflejo tenemos los nervios sensitivos somáticos, tenemos raíces torácicas bajas y también lumbares. Esta información se va a integrar a nivel de la médula espinal en la parte desde desde T7 hasta T12, y la respuesta eferente va a estar a cargo de los músculos, de los nervios intercostales, que van a inervar la pared abdominal y van a generar, ¿no? Esta contracción. Y bueno, ¿qué nos va a indicar este reflejo? La presencia de una lesión en la vía piramidal por encima del segmento T12. Y así podemos ir evaluando de acuerdo al segmento, ¿no? Siguiente.
Doctor, buenas noches. Mi nombre es Abraham Chalco. Y bueno, yo hablaré sobre lo que es la actividad autonómica asociada. Esto, en general, hablaré sobre lo que son los movimientos involuntarios que se presentan. Uno de ellos es básicamente las sincinesias. Estos son movimientos en sí que se presentan de manera involuntaria cuando nosotros realizamos otro movimiento, pero de manera voluntaria o reflejo en otra parte. Parece algo confuso, pero bien, hablaremos en caso, un ejemplo es de lo más fisiológico y que nosotros lo realizamos a veces de manera sin darnos cuenta, se podría decir, es lo que sería, esta es considerada una sincinesia, pero de características fisiológicas. Asimismo, pueden dividirse en lo que sería en lo patológico, y lo patológico se divide en lo que sería en sí, tanto en lo central y lo periférico. En lo patológico hay una clasificación que es más en sí para lo que serían las causas de una hemiplegia, que lo suele clasificar en lo que serían globales, ¿no? En lo global hace alusión que cuando una persona hemipléjica, por ejemplo, hace fuerza de un lado sano, el lado afectado también lo va a moverlo en bloque. Y en lo imitacional es que, por ejemplo, un enfermo copia lo que hace el lado sano, por ejemplo, cierra la mano sana y la mano paralizada también de igual manera lo va a cerrar de manera involuntaria. Y de coordinación es que básicamente vamos a intentar mover cuando el paciente por se alusiona a lo que serían parálisis periféricas, suelen muchas veces darse lo que son reinervaciones aberrantes o de conexiones nerviosas y que van a generar en sí o lo que serían estos movimientos involuntarios. También puede ser que el paciente ya tenga de manera congénita o anómala estas inervaciones inadecuadas. Y acá vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería el síndrome de, si puedes darle play, por favor. Ujú. Este es el síndrome de Marcus-Gunn, básicamente, y como pueden observar, existe la elevación del párpado, y esto es básicamente porque esta es una sincinesia, pero que se ha dado por una reinervación aberrante congénita. Eso fue porque la rama del nervio trigémino y la rama del nervio oculomotor que inervaban se cruzan. O sea, básicamente el trigémino está inervando lo que sería el párpado superior. Y al momento de entonces el paciente de realizar succión y también de generar, o tal vez de generar una masticación o mover lo que sería la mandíbula, a su vez se va a elevarse lo que sería el párpado. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando de lo que serían más sincinesias de carácter central, se hace alusión que sería un mejor ejemplo de las sincinesias de coordinación. Este es porque va a ser una afección a lo que sería la vía motriz piramidal de manera central. Y acá estos de manera clínica nos sirve para que observemos muchas veces en fase inicial lo que serían las hemiplegias. Acá existe lo que es el fenómeno de Souquet, que al elevar este fenómeno le pedimos al paciente que eleve máximo lo que es el brazo hemiparético o lo que estaría afectado, y de manera involuntaria el paciente va a generar lo que es una extensión y también va a separar lo que serían los dedos. En el caso del fenómeno de Mach y Klein, es que este está más, es una técnica es que se va a girar la cabeza al lado contrario de la hemiplegia, y el paciente va a generar que en su brazo parético se flexiona y se prona a la vez. Y en la prueba de Reimiste, generalmente esto generamos una oposición a lo que sería la abducción o abducción del músculo sano, pero el lado que estaba paralizado y que en general no debería moverse porque no le hemos estimulado, llega a generar la misma acción de un movimiento. Siguiente, por favor. Ya. Otro movimiento que es de manera involuntaria son lo que serían los temblores, y esto se caracteriza generalmente porque son oscilatorios y rítmicos de una parte del cuerpo.
Estas son contracciones y también relajaciones alternantes del músculo estriado y suelen clasificarse en lo que sería en reposo. Esto en alusión, el mejor ejemplo sería de lo que sería el Parkinson, el temblor intencional, que son mayormente lesiones cerebelosas y que se presentan, por ejemplo, cuando el paciente intenta sostener o señalar un objeto, y el temblor postural o de contracciones, que tanto los miembros o bien el tronco lo mantiene en contra de la gravedad y se presenta el temblor. Esto puede ser de características fisiológicas esenciales. El temblor esencial en sí hace más alusión a lo que sería una activación del sistema nervioso simpático y también suele darse más en lo que serían pacientes ansiosos y también lo que serían los pacientes, y esto se da de manera más hereditaria. No es necesariamente, no es patológico, sino que suele darse en ciertas personas de una manera más marcada y en otras no. Y el neuropático periférico hace alusión a lo que serían pacientes que se encuentran en recuperación, por ejemplo, tras un síndrome de Guillain-Barré, tener lo que sería al mantener los miembros en contra de la gravedad. Y ahora hablando específicamente de lo que sería en reposo, porque en reposo el temblor que suele tener los pacientes con Parkinson, generalmente se le menciona como un temblor en cuentas de monedas, y este va a ser una flexión y extensión de lo que serían los dedos, que lo vamos a observar en el video más claramente, y es semiológicamente tiene una diferencia marcada, ya que se va a presentarse Como de 35 en el años. reposo. Eso es, muy Y bien. al momento Levante de sus la manos, actividad, póngalas enfrente. Enfrente, enfrente, enfrente. Eso, muy bien. Muy bien. Bájelas, por favor. Póngalas como estaban anteriormente. Acomódelas. cuando se Ahí. mantiene en reposo, el paciente comienza otra vez a tener lo que ¿Dónde vive usted? serían los temblores. Santiago Mixtlán. ¿Barrio qué? Sexto. Barrio Sexto, ok. Muy bien, gracias. Y este es básicamente un temblor que es característico de esta patología. Siguiente, por favor. Ya. Ahora veremos lo que sería otro movimiento involuntario como es la corea. Esto se define como serían unos movimientos rápidos, bruscos y arrítmicos. Son desordenados de amplitud variable que se localizan sobre todo en miembros cara y tronco. Estos se clasifican por generalmente su etiología. Pueden ser hereditarias, como sería la corea de Huntington, la postinfecciosa, la corea de Sydenham, que tras una infección de lo que sería el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y lo que sería la fiebre reumática, se van a generar, ¿no?, lo que son los anticuerpos, y mediante una reacción cruzada va a generar lo que sería una disfunción de los cuerpos estriados, tanto que lo que sería el núcleo caudado y putamen. Y acá vamos a observar un ejemplo de básicamente cómo son, ¿no? Como pueden observar, son rápidos, bruscos, y a diferencia de los temblores, son arrítmicos. El siguiente. Existen también otras causas como tirotoxicosis y lesiones que también pueden generar estas coreas. Ahora hablando de lo que son las distonías como tal, estos son ya también contracciones musculares sostenidas, también se clasifican dentro de los movimientos involuntarios, son sostenidas, intermitentes, involuntarias, que generalmente van a producir una postura anómala, ¿no?, con movimientos de torsión. Acá un ejemplo es básicamente lo que serían las distonías, lo que sería la tortícolis, lo que muchos dicen que es básicamente a nivel cervical se da, y suelen clasificarse según su extensión, ¿no? Pueden ser focales, que van a afectar únicamente a un segmento corporal, segmentarias que pueden afectar tanto a región cráneo y cuello, multifocales que se presentan en varias regiones no continuas, generalizadas puede presentarse en la cara, extremidades y el eje axial. Y hemidistonías que suelen ser en un hemicuerpo completo, generalmente por lesiones ya también en putamen o talámicas contralaterales. En acá las distonías principales vamos a observar que son el blefaroespasmo. Esto puede ser por un espasmo auricular, está asociado a lo que sería el Parkinson, el oromandibular que afecta a la boca, mandíbula y lengua,
y los pacientes generalmente tienen una dificultad para deglutir. El cervical, lo que les mencioné, la tortícolis, y el cráneo cervical, en el cual veremos en el video, que es el donde va a sumar estos, ¿no? Estas tres distonías, el blefaroespasmo, la distonía facial y mandibular y también cervical. Derecho, tóquese la punta de la nariz. Cuéntenos, por favor, acá, mirando acá, qué es lo que le sucede y desde cuándo. Como pueden observar, tiene contracciones musculares. Los parpadeos, empezó con los parpadeos y ahorita Tener un normal labra. tengo una Este es también distonía, y hace 15 años tengo una enfermedad. Siguiente, por favor. Derecho, tóquese la punta de la nariz. En el caso de las mioclonias, estos son sacudidas o choques debido a una contracción brusca, súbita y breve. Lo que sería tanto los músculos pueden ser mioclonios positivos y también negativos. Uno por una activación y el otro por una inhibición. Pueden ser, también se clasifican únicamente por lo que sería la distribución corporal, pueden ser focales y están más en alusión a lo que serían lesiones corticales. Los segmentarios ya también son alusión a lesiones del tronco cerebral, los multifocal a trastornos tales metabólicos como podría ser el hipertiroidismo en fases graves. En generalizado es que puede haber también mioclonias hípnica. Tal vez son muchos estos, pero esta mioclonia de tipo hípnica es más de tipo fisiológica, se podría decir, porque tal vez a muchos les ha pasado que tras unas horas de sueño, tal vez de una jornada de estrés, tuvieron lo que es una sacudida o choque y despertaron así abruptamente. También puede ser de mioclones de tipo esencial, que a ciertos pacientes suelen tener estas sacudidas o choques, pero si se presentan generalmente de día y de manera continua, son más de características patológicas. Otro ejemplo que podría ser fisiológico y se menciona también es que básicamente el hipo o cíngulo también es una mioclonia. Y ahora hablando de lo que serían ya en lo patológico, un ejemplo donde vamos a observar estas mioclonias de manera marcada se da en lo que serían las demencias mioclónicas y específicamente en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta se caracteriza por tener tanto las mioclonias marcadas y una demencia rápida. El video, por favor. Ahora con el del brazo izquierdo, alternando. Como pueden observar, las sacudidas son de manera intensa. Vale. Y no son y son intermitentes, a diferencia de lo que serían los temblores. También pueden darse de causas metabólicas o tóxicas, como por ejemplo intoxicaciones en opioides y también el litio. Bueno, doctor, vamos a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar de la coordinación neuromuscular. Para hablar de la coordinación neuromuscular, tenemos que entender que los movimientos musculares son muy complejos. Es por eso es que necesitan de muchos factores. Básicamente es la suma de lo que son una coordinación adecuada en lo que es la fuerza, el tono, los tiempos y la velocidad del músculo. Esto acompañado también del grupo o los grupos musculares que van a apoyar el movimiento. Tenemos un grupo de músculos denominados los agonistas que van a encargarse de lo que es el inicio o la realización del movimiento principal. Los sinergistas que también van a apoyar a este movimiento. Tenemos los antagonistas que justamente, como vemos un poco en la imagen, van a tener que relajarse para poder facilitar el movimiento cuando el otro músculo se está contrayendo. Y los fijadores que básicamente van a, en favor del movimiento, van a posicionar los músculos. Y finalmente con estos factores vamos a obtener lo que es una ataxia. La ataxia básicamente se define como la coordinación que hay, toda la coordinación previa que hemos hablado, nos va a dar lugar a la ataxia o la coordinación muscular.
Entonces, entendiendo eso, podemos entender lo que es la ataxia, que sería una falta, ¿no? O una deficiencia en esta coordinación, ya que la coordinación se va a deber a la interacción entre a diferentes niveles, ya sea, por ejemplo, de los receptores propioceptivos o de repente el cerebelo, de repente la corteza, que también va a modificar un poco estos factores. Entonces, una alteración a cualquier nivel de esta coordinación va a llevar a lo que es el trastorno, ¿no? Que es la ataxia. Ese trastorno se va a dividir básicamente en un trastorno estático y en un trastorno dinámico, que posteriormente lo vamos a revisar. Yo voy a hablar un poco de lo que es el trastorno estático y mi compañero va a continuar con lo que es el trastorno dinámico. En esta imagen podemos observar un poco lo que son los síntomas en general que trae consigo la ataxia y que se van a desarrollar en los posteriores diapositivas, que básicamente son, por ejemplo, inestabilidad en lo que es para mantener la posición, o de repente hasta cuadros de dificultad para deglutir como la disfagia, o puede ver movimientos en los ojos como el nistagmo, y así. Vamos a especificarlo o ahondarlo en las siguientes diapositivas. En cuanto a lo que es la coordinación estática, básicamente lo que se trata de hacer es que se tiene que explorar la actitud del paciente para mantener lo que es la postura de pie. Entonces, en el equilibrio intervienen tres factores muy importantes. Uno es la visión, el otro es el sistema vestibular y el tercero es la propiocepción. Entonces, la coordinación de estos tres nos van a permitir mantener una postura y mantener el centro de gravedad para que no podamos de repente dejarnos llevar por la gravedad y tener una caída, ¿no? Es para sostenernos en ambos pies. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa esta coordinación? En la parte estática encontramos la principal prueba, que es la prueba de Romberg, que vamos a ver en el video, que básicamente se le pide al paciente que esté en bipedestación con los pies juntos, como se observa. También se pide que estén con las manos al costado de las caderas, pero en este caso o en este video no se muestra eso, no solamente que estén los pies juntos, que esté mirando hacia el frente. En caso del que está haciendo la evaluación, puede estar al costado, poniendo las manos adelante y atrás, porque en un momento el paciente puede perder el equilibrio y puede caerse. Entonces tenemos que prevenir eso, ¿no? También es que luego de obtener esta posición, debe estar por lo menos unos 30 segundos, y después de estar en esta posición, se le pide que cierre los ojos. Y si es que hay algún problema en lo que es normalmente la vía de la propiocepción, que está encargado, por ejemplo, de llevar el estímulo propioceptivo por el cordón posterior en la médula espinal, si es que hay algún problema a ese nivel, no se va a poder mantener el equilibrio. Normalmente se tiene que tener dos de estos sistemas funcionando para mantener el equilibrio. Entonces, si es que hay un problema en la propiocepción y le pedimos que cierre la vista, solamente el sistema vestibular estaría trabajando en el equilibrio y no sería suficiente para poder mantener el equilibrio, y en ese caso viene la caída, ¿no? Y de igual forma, para cualquiera de los si se interrumpen dos, necesariamente tienen que estar dos por lo menos trabajando para que pueda mantenerse el equilibrio. Entonces vamos a observar lo que es la prueba de Romberg. You feel steady? No. I'm having to correct. Okay. All right, close your eyes for me. Le pide que cierre los ojos y ahí es donde pierde el equilibrio. Entonces el señor probablemente tiene un problema en lo que es la propiocepción, y justamente las causas que son comunes de esta situación se mencionan en este cuadro, donde en primer lugar tenemos una deficiencia de la vitamina B12, que justamente es este caso del video. También podemos encontrar otras enfermedades, como en este caso podemos ver enfermedades del cordón posterior, como el tabes dorsal en el caso de la sífilis. Otro importante también es neuropatías,
En este caso, la diabetes da neuropatías. Entonces también podría ser una causa de esto. Entonces, cuando observamos lo que hemos visto en el video, podemos decir que este es un signo de Romberg positivo. Dinámica. Le pedimos al paciente que extienda. Bueno, doctor, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Miranda y bueno, voy a continuar con lo que sería la evaluación de la coordinación dinámica. Para evaluar la coordinación dinámica, pues se realizan distintas pruebas en las cuales su objetivo es medir la velocidad del movimiento, la fluidez o la sinergia de los movimientos, la dirección y el sentido y la precisión de los movimientos. Para empezar, tenemos primero la prueba índice-nariz, en la cual se le indica al paciente que primero con los ojos abiertos y luego manteniéndolos cerrados, toque con la punta del dedo índice de una y de otra mano el extremo de su nariz, repitiendo los movimientos todas las veces que sea necesario y a diferentes velocidades. Así le puede dar clic al video. A su brazo izquierdo o derecho con el dedo índice apuntando hacia la misma dirección y que toque su dedo índice, su nariz en varias repeticiones. Posteriormente se le pide que haga lo mismo pero con los ojos cerrados. Bueno, básicamente ahí se muestra, ¿no?, cómo se realiza la prueba de índice-nariz. Luego tenemos la prueba del talón-rodilla, en la cual aquí se evalúa los movimientos de los miembros inferiores. En esta prueba el paciente, luego de adoptar el decúbito dorsal, debe tocarse con uno y otro talón la rodilla opuesta. La prueba se lleva a cabo al principio con los ojos abiertos y luego cerrados y a diferentes velocidades. Si le pueden dar clic al video, por favor. Hay variaciones de esta prueba en donde también se puede evaluar la coordinación de los miembros inferiores solicitándole al paciente que siempre en decúbito dorsal, primero con los ojos abiertos y luego cerrados, deslice sus talones desde la rodilla hasta el empeine del pie opuesto y viceversa, repitiéndolo a distintas velocidades. En el caso del video, el paciente tiene dificultad en hacer este tipo de movimientos, los que... Bueno, siguiente, por favor. Ya. Si le puede dar... Lo puede pausar, por favor. Gracias. En casos de ataxia, se puede observar en este tipo de pruebas alteraciones o, bueno, fallas al movimiento que tienen distintos nombres. Empezando con la metría, que sería básicamente la alteración en el tiempo de inicio o finalización de un movimiento. El paciente no puede frenar o iniciar a tiempo el movimiento voluntario. También se puede apreciar lo que se conoce como asinergia, que es la pérdida de la coordinación entre músculos sinérgicos. Y bueno, los movimientos que normalmente son fluidos y combinados se vuelven descompuestos y realizados por segmentos. Es lo que se podía ver en el video anterior. Bueno, también se tiene la dismetría, que sería la incapacidad para medir correctamente la distancia o la amplitud de un movimiento. La dismetría hay de dos tipos. Puede ser hipermetría, que es la forma de dismetría en donde el paciente excede el objetivo, o sea, se va de largo. Y también hay la hipometría, que sería la forma de dismetría en donde el paciente no alcanza el objetivo, o en este caso se queda corto. Para verlo mejor, tenemos un video de dismetría. Dysmetria is the inability to coordinate a complex motor activity involving several muscle groups. In this example, the patient is asked to repeatedly touch the examiner's finger and then her own nose. Note that the initial trajectory is misdirected and that the ensuing mid-course correction overcorrects and the finger misses the target. Acá pueden ver que el paciente es incapaz de ser preciso con sus movimientos y llegar al dedo del examinador. Sometimes it is inappropriately called an intention tremor. However, with intention tremor, the extremity oscillates with an amplitude and frequency that remains approximately constant throughout the course of the movement. During dysmetria, there are mid-course corrections of trajectory that can be mistaken for oscillations. Bueno, luego tenemos los
Otra forma de medir, de evaluar la coordinación dinámica sería con los ejercicios de Fournier. Básicamente en ellos se evalúan igual la velocidad, la precisión de los movimientos durante el pasaje de cúbito dorsal a la posición de sentado. Después se evalúa también cuando el paciente, desde esta última posición de sentado, se incorpora. Y luego al paciente se le hace caminar en línea recta hacia adelante y hacia atrás. Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Y mientras camina se le indica que se detenga o bien que se dé vuelta para proseguir en sentido contrario. En la realización de la prueba anterior, pero a mayor velocidad, sea a paso vivo o trotando, también se evalúa eso. Y bueno, también se evalúa a través del ascenso y el descenso de una escalera. Siguiente, por favor. Dysdiadochokinesia is the Ya, y bueno, y para terminar tenemos la exploración de los movimientos alternantes, que la capacidad de realizar los movimientos alternantes sucesivos, más o menos rápidos, con segmentos corporales, debe explorarse comparativamente en ambos semicuerpos, de forma simultánea o sucesiva. Por ejemplo, en los miembros superiores, extendiendo y flexionando alternativamente los dedos, como si se escribiera con un dedo de la mano y el pulgar. Y los movimientos de pronosupinación también. En el caso de que no se pueda realizar este tipo de movimientos, primero se deben descartar patologías osteoarticulares que impidan el movimiento o alteraciones de partes blandas que también impidan el movimiento. Una vez descartados estos, la incapacidad de realizar este tipo de movimientos como la pronosupinación indica o podría ser un indicador de paresia indirecta, hipertonía piramidal, rigidez extrapiramidal o disfunción cerebelosa. Y bueno, la más común sería la adiadococinesia, que se puede apreciar en este video. inability to perform rapid alternating movements. It results from the inability to coordinate antagonist muscle groups. Observe this patient who is attempting to rapidly pronate and supinate her hands. Rapid hand slapping also demonstrates dysdiadochokinesia in this patient. Siguiente, por favor. Ok, doctor, buenas noches. Bueno, para terminar vamos a hablar sobre la evaluación de los grupos musculares por separado y contra resistencia, para lo que se le pide a los pacientes que hagan determinados movimientos, mientras que el examinador hace una resistencia opuesta a este movimiento. No se realiza en todos los grupos musculares, sino en aquellos que sean más importantes para evaluar la integridad tanto de los nervios como de las raíces nerviosas. Igualmente se evalúan lo que son los miembros superiores e inferiores, comenzando de proximal a distales, ¿no? Vamos a comenzar con las extremidades superiores, con la región del hombro específicamente. Para eso el paciente debe estar sentado. Para comenzar se le pide al paciente que haga una abducción de los brazos hasta los 90 grados con los codos flexionados, y el examinador debe aplicar fuerza hacia abajo, como podemos ver en el primer video. Empuja los brazos e indica al paciente que mantenga la fuerza, ¿no? Sin bajar sus brazos, y así se evalúa lo que es el músculo deltoides, cuyo examen nos daría, como respuesta, se habría una afección en el nervio axilar que tiene las raíces nerviosas C5 y C6. Después le pedimos al paciente que ponga sus brazos delante del tórax, como podemos ver en el segundo video, flexionando los codos, y el examinador debe ejercer la fuerza, una fuerza moderada, tratando de extender el brazo. Y así, de esta forma, podemos evaluar lo que son los músculos bíceps y el braquial, que están inervados por el nervio musculocutáneo que tiene raíces C5 y C6. Siguiente, por favor. Para la siguiente prueba, el paciente continúa con los brazos por delante del tórax, y el examinador coloca una mano en el antebrazo y la otra en el brazo, y tratando de flexionar el codo mientras el paciente ejerce resistencia. Aquí se evalúa lo que es el músculo tríceps braquial, como pueden ver en el primer video, cuya inervación proviene del nervio radial, que tiene como raíces nerviosas C6, C7 y C8. Después después se le pide al paciente que extienda los brazos, las manos hacia adelante en prono, y así el examinador intenta flexionar la muñeca, los dedos contra resistencia, y de esta forma se puede evaluar los músculos extensores de la muñeca y de los dedos, como pueden ver en el segundo video.
Aquí podemos evaluar por la inervación de estos músculos al nervio radial, que tiene como raíces nerviosas C5, C6, C7 y C8. Siguiente, por favor. Ok, en la misma posición, pero con las muñecas y los dedos extendidos en supinación, se le pide al paciente que apunte con los pulgares hacia arriba, hacia el techo, y el examinador trata de empujar los pulgares hacia abajo y medial, como se ve en el primer video. De esta forma podemos evaluar el músculo abductor corto del pulgar, que está inervado por el nervio mediano de raíces C8 y T1. Igualmente, con los brazos extendidos y las manos en supino, se le pide al paciente ya también enganchar los dedos, como se ve en el segundo video, mientras el examinador va a traccionar, va a jalar, y así podríamos evaluar a los músculos flexores de los dedos que tienen como inervación al nervio mediano de raíces C8 y T1. Siguiente, por favor. En la misma posición se le va a pedir al paciente que abra los dedos en forma de abanico, como pueden ver en el primer video, mientras que el examinador va a tratar de juntarlos con un dedo, tratando de empujar hacia adentro el dedo índice y el meñique, y de esta forma puede evaluarse a los músculos interosos dorsales que tienen como inervación al nervio cubital de raíces C8 y T1. Aquí se termina lo que son para las extremidades superiores, luego se pasa a las extremidades inferiores, y para esto se le pide al paciente que se acueste boca arriba para hacer una secuencia parecida a la de los miembros superiores. Ya también aquí, para comenzar, se evalúa la flexión de la cadera. Se le pide al paciente que flecte la cadera y las rodillas a los 90 grados, y el examinador lo que va a hacer es va a empujar el muslo con el fin de lograr la extensión de la cadera. Y así, de esta forma, pues, se puede evaluar lo que es el músculo iliopsoas y viendo si hay una alteración, ¿no? Ya que su inervación proviene de las raíces lumbares L1 y L2. Siguiente, por favor. Y en esta misma posición se va a evaluar la extensión de la rodilla, tratando de flexionar, empujando la pierna hacia abajo. Así, de esta forma, se puede evaluar lo que es el músculo cuádriceps femoral, como pueden ver en el primer video, y así podríamos evaluar lo que es el nervio femoral, que tiene raíces L2, L3 y L4. Después de esto se le pide al paciente que deje la pierna en reposo y que realice la dorsiflexión, y de esta forma el examinador realiza fuerza sobre el dorso del pie, y de esta forma se puede evaluar lo que son los músculos del compartimiento anterior de la pierna, como se ve en el segundo video. Aquí podemos ver si hay alguna alteración en las... Siguiente video. Ok, aquí podemos ver si hay alteraciones en el nervio fibular, que tiene como raíces el L4 y L5. Ok, siguiente, por favor. Ok, a continuación se le pide al paciente que pise hacia abajo, y el examinador realiza que haga fuerza hacia inferior, y el examinador es el que va a realizar una fuerza opuesta, empujando desde la planta, con lo que se evalúa el complejo gastrocnemio sóleo. Y aquí podemos ver se vieron alguna alteración en el nervio tibial, que tiene raíces S1 y S2. Y por último, también se menciona que para examinar la fuerza de los músculos proximales, el paciente debe ponerse en cuclillas, y no debería haber ninguna alteración en que haga las cuclillas y se levante rápidamente. Y bueno, en caso de que el paciente no sea capaz de vencer la resistencia que pone el examinador durante todas estas pruebas, debe hacer el movimiento sin resistencia, solo venciendo la gravedad. Si no lo logra, se le pide que realice ya también los movimientos en plano sobre una superficie que logre eliminar la gravedad, ¿no? Y si aún así no lo logra, se debe inspeccionar si existe alguna contracción muscular o si está ausente la contracción muscular en general. Y a partir de esto se puede determinar el nivel de fuerza del paciente. Como se ve en esta escala que tenemos al lado, que se mide en 6 escalas, tenemos
El M0, esta escala muscular que nos indicaría la ausencia de la contracción. El M1 que nos indica la contracción visible o palpables o mínimas. El M2 que nos indicaría si habría contracciones voluntarias que no contrarrecen la gravedad. El M3 si hay contracciones voluntarias que contrarrecen la gravedad. M4 si las contracciones voluntarias contra resistencia. Y M5 si es que la fuerza es normal en estos pacientes tras las pruebas realizadas. Eso sería todo. Gracias. Referencias. Muy bien, muy bien. Excelente, chicos. Me gustó mucho los videos han mostrado básicamente casi todas las evaluaciones que se pueden realizar, ¿no? Los signos que tienen que hacerse en toda evaluación. Obviamente, bueno, han tocado incluso lo que es la vía extrapiramidal e incluso la evaluación cerebelosa, ¿no? Las evaluaciones de las metrías, diadococinesia, etcétera. Entonces, esa parte, bueno, es parte también de la vía motor, obviamente, pero es coadyuvante. A ver, una pregunta. ¿En qué, mm, ¿En qué nivel de la vía piramidal una lesión daría una hemiparesia que sea completa, o sea, que afecte la cara, miembro superior, miembro inferior, y sea simétrica, o sea, que la fuerza sea o la pérdida de la fuerza sea similar? A ver, ¿se entiende? ¿Me escucharon? Hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Podría repetir, por favor, doctor? Les decía, como han hecho lo que es la evaluación de la parte motora, también la parte motora, o sea, esa evaluación nos ayuda a identificar el lugar donde se puede producir una lesión, ¿no? Por ejemplo, las hemiparesias pueden ser simétricas o asimétricas. ¿Qué significa eso? Que puede ser que en algunas lesiones de la vía piramidal la pérdida de fuerza puede ser diferente, por ejemplo, en miembro superior, estar 2/4, digamos. Y en miembros inferiores, puede estar 4/5, ¿no? O sea, una diferencia, pero igual es una hemiparesia. Pero ¿en qué lugar de esta vía piramidal la hemiparesia es simétrica? O sea, que la pérdida de fuerza sea igual en miembro superior, miembro inferior y la cara. Sí, doctor, sería a nivel de la cápsula interna debido a que ahí las fibras van a converger de lo que viene haciendo del miembro superior, inferior y también de la cara. Exacto, ¿no? Es en la cápsula interna la que produce las hemiparesias que son simétricas y directas, ¿no? Porque es igual todo lo que es todo el hemicuerpo, ¿no? Está con la misma pérdida de fuerza. En cambio, si fuera en la corteza, pues habría diferencias si es en la parte interna o externa, o incluso igual si fuera en el tronco, por ejemplo, habría alguna diferencia porque las fibras están más separadas, ¿no? Y en la médula también, ¿no? Porque puede afectar más a un lado, especialmente a nivel de qué parte de la médula se encuentra la lesión, no sé si es cervical, si es dorsal, ¿no? Básicamente. Entonces, pero la cápsula interna sí nos va a dar una hemiparesia de ese tipo. A ver, otra pregunta, ya que han tocado incluso la vía extrapiramidal. ¿Cómo se relaciona la vía piramidal con la extrapiramidal y cuáles son qué funciones, ¿no? Realiza una sobre la otra.
A ver, chicos, ¿quién ha visto esa parte? Doctor, cuando hablamos de la vía piramidal y con respecto al sistema motor, este en sí es el que nos da la fuerza, ¿no? Del movimiento. En cambio, cuando hablamos de la vía extrapiramidal, esta más que todo nos da como que la cantidad del movimiento. Si esta se ve alterada, puede haber un exceso o también una disminución. Ya, ¿y en qué parte, a qué nivel del sistema nervioso está esa relación? ¿En la corteza, en qué parte se relacionan estas vías? A ver, a ver. Esto puede ser tal vez a nivel de la corteza, de los ganglios basales, mm, también de la médula espinal y del tronco encefálico. Más que todo a nivel de ganglios basales, ¿no? Y hay unas vías también extrapiramidales que van desde la parte de los ganglios basales hacia la médula misma, ¿no? En ese caso, pues, hace que hay unas lesiones, y especialmente en ganglios basales, aparezcan por los movimientos involuntarios que han mencionado, incluyendo el temblor, los coreas, todo eso, ¿no? Y sí, y también está muy bien que haya mostrado pues todos esos videos y la forma de evaluar, porque los movimientos involuntarios también es cuestión de observarlos, ¿no? Para poder determinar de qué tipo de lesiones se trata, ¿no? Las mioclonías también, ¿no? Que son más raras, pero obviamente que depende mucho de la zona de la lesión y también del tipo o de la etiología misma de estas lesiones, ¿no? Ok, han expuesto todos, ¿no? Nadie ha faltado. ¿Cuántos son en el grupo? 12, doctor. Todos han expuesto, Sí, doctor. porque he tomado fotos de todos los que han expuesto, ¿ya? A ver, entonces, si es eso, está bien. Uy, es las 8. Bueno, chicos, entonces vamos a coordinar para recuperar una clase teórica. La siguiente clase no hay exposición, tampoco pasito, sino vamos a tener que avanzar la teoría. Y en la siguiente sería pues el pasito, ¿ya? De este jueves al siguiente jueves. Tenemos que avanzar ya para dar el primer parcial la última semana de octubre. Ok, ¿una pregunta, chicos? No, doctor. Ok, ya, nos vemos el jueves entonces. El jueves sí, si no hay exposición, no hay pasito todavía, ya, si no, hacemos teoría. Listo, chicos, nos vemos el jueves entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor.